Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hola, ¿qué tal? Iniciamos hoy, una nueva exploración a fondo. Vamos a meternos con un tema clave, yo creo, la situación laboral en la sanidad española. Vamos a ver qué dicen los datos más recientes sobre empleo, sobre salarios, de la gente que nos cuida, al final. Hola. Pues sí, un tema fundamental. Y tenemos una buena base para analizarlo. Exacto. Nos vamos a guiar por el sexto Observatorio de Sanidad de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Eso es. Es un informe muy reciente, bastante exhaustivo, que mira, un montón de cosas, 31 indicadores sanitarios. Sí, pero nosotros hoy vamos a poner la lupa sobre todo en lo que dice de empleo y de sueldos. Perfecto. La idea, nuestra misión, digamos, es entender un poco qué tendencias hay, qué puntos clave salen del informe, para bien o para mal, ¿no? Y qué preocupaciones pueden surgir. Claro. Básicamente intentar responder a esa pregunta. ¿Qué está pasando de verdad con el trabajo en nuestra sanidad? Y ya para empezar, hay un dato que, a mí me ha llamado la atención del informe. Parece que el empleo sanitario en general ha bajado en los últimos datos. Vale, esto tiene miga. Vamos a desgranarlo. Pues sí, efectivamente. Los datos más frescos, los del segundo trimestre de 2025, confirman esa tendencia a la baja. Si comparamos con el mismo trimestre de 2024, el número de ocupados en sanidad bajó un 0,7%. Un 0,7%. Pero es que si miramos un poquito antes, al cierre de 2024, el cuarto trimestre, la caída interanual fue mayor, fue de un 2,4%. Ostras, un 2,4% a finales de 2024 y luego esta del 0,7%. ¿Y eso en número de personas cuánto es? Que a veces los porcentajes... Claro, buena pregunta. Pues mira, ese 0,7% menos del segundo trimestre de 2025 significa que había trabajando en el sector, en números redondos, 1.334.000 personas. Son unas 9.000 menos que un año antes. Y ojo, que FEDEA usa una palabra concreta para calificar esta tendencia: preocupante. Preocupante. Viniendo de un informe así, de FEDEA, es una palabra con peso. ¿Dan alguna pista de por qué les parece preocupante? O sea, ¿es solo el número o hay algo más? A ver, el informe no entra ahí a fondo en las causas, pero sí lo enmarca en su valoración general. Piensa que de los 31 indicadores que analizan, 16 los ven como preocupantes. Ah, vale. Solo 12 positivos y 3 negativos. Así que este descenso del empleo se suma a otras señales. La preocupación imagino que viene por lo que puede significar, ¿no? ¿Es algo puntual o es el principio de algo más estructural? Podría afectar a la capacidad del sistema, quizá fuera de los hospitales, en primaria, en otros servicios. Son las dudas que deja esa palabra, preocupante. Entiendo. Es la incertidumbre, ¿no? No solo la foto fija, sino lo que puede venir después. Vale. Y si abrimos un poco el plano, ¿cómo estamos en España comparados con Europa, en cuanto a cuánta gente trabaja en sanidad respecto al total? Pues mira, si cogemos datos de 2024, el empleo sanitario en España era el 6,5% del empleo total. 6,5%. Sí, y la media de la Unión Europea estaba muy cerca, en el 6,2%. O sea, que estamos ahí, en la media, digamos. En el pelotón, como quien dice. ¿Y quién tira del pelotón o quién se queda un poco atrás, por tener referencias? Pues hay diferencias, sí. Alemania, por ejemplo, tiene un peso mucho mayor. El 8% de su empleo es sanitario. Un 8%. Sí. Y Suecia también está por encima, con un 7,1%. Por debajo de España y de la media, pues tienes a Italia con un 5,9% o Grecia con un 5,8%. Hay bastante variedad. ¿Y estas fotos son fijas o se han movido últimamente en otros países? ¿Hay cambios recientes? Sí, se ven movimientos. Entre 2023 y 2024, por ejemplo, Alemania subió 2 décimas esa proporción. O sea, reforzó su posición. En cambio, Francia bajó 3 décimas y Grecia 4 décimas. Parece que cada país tiene sus propios ajustes. Vale. Pero volviendo a España, que es lo interesante, y quizá lo que explica más esa preocupación de FEDEA, es la tendencia nuestra más reciente. Veníamos de una participación bastante estable, sobre el 6,3 o 6,4% en trimestres anteriores. Ajá. Pero en el último trimestre de 2024, ¡pum!, bajó al 6,1%.
Y el dato más nuevo, el de mediados de 2025, lo deja en el 6,0%. O sea que no solo hemos bajado, sino que parece que se ha acelerado la bajada últimamente, de un 6,3, 6,4 a un 6,0 en poco tiempo, ¿no? Exacto. Perdimos 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y 0,2 respecto al mismo trimestre del año pasado. Esa aceleración reciente en la caída del peso del empleo sanitario es, yo creo, una de las claves de esa preocupación del informe. Algo está cambiando más rápido ahora. Entendido. Tenemos claro el panorama general. Baja el empleo sanitario total en España y además, últimamente, baja más deprisa. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque el informe de FEDEA detecta que si miramos dentro, al corazón del sistema, a los hospitales, ahí la película es otra, ¿verdad? Totalmente. Es una dualidad clarísima. Cuando el informe se fija solo en el empleo en hospitales, y concretamente en médicos y enfermeras, la tendencia es justo la contraria. Crecimiento constante, y además bastante fuerte. Y no es de ahora, ¿eh? Es una tendencia que se ve desde 2011 hasta 2023, que son los últimos datos que tiene el informe para hospitales. Más de una década de crecimiento en hospitales. Choca muchísimo con la caída general de ahora. A ver, profundicemos. ¿Qué pasa con enfermería en hospitales? Pues el personal de enfermería, que es una parte súper importante del empleo en hospital, como un 30% del total, más o menos, Sí. ha seguido una línea ascendente muy clara en España en todo ese periodo, 2011-2023. Nuestra evolución se parece a la de Portugal, aunque en los dos países parece que el crecimiento empezó un poco más tarde que en Alemania. Allí, en Alemania, el aumento ha sido muy sistemático desde 2011. Y comparado con otros países grandes, ¿todos crecen igual en enfermería de hospital? Pues no. Mientras España, Portugal y Alemania crecen, Francia, por ejemplo, es diferente. Allí el número de enfermeros y enfermeras en hospitales se ha mantenido bastante estable en toda esa década. Curioso. Sí, sugiere políticas distintas o necesidades diferentes, no sé, o modelos de hospital distintos. Muy interesante eso. ¿Y los médicos? ¿Los médicos en hospitales siguen también esa línea de crecimiento en España? Sí, también. El colectivo médico hospitalario en España ha crecido de forma sostenida. Entre 2011 y 2023, el número de médicos en hospitales españoles subió un 25% acumulado. Un 25%. No está mal. No, es un aumento considerable, sí. ¿Y estamos en línea con otros países ahí? ¿O vamos por delante, por detrás? Es un buen crecimiento, el nuestro, pero otros han crecido todavía más en ese tiempo. Alemania, por ejemplo, aumentó su plantilla médica en hospitales un 35% y el Reino Unido un 40%. Impresionante. ¡Wow! Así que crecemos, sí, pero otros lo han hecho más rápido. ¿Y qué pasa con Italia o Francia? Que antes decías que eran más estables en enfermería. Pues en médicos de hospital, Italia y Francia también se mueven menos. La evolución es más estable, sobre todo en los últimos años de ese periodo. Y luego está Portugal, que es un caso curioso. Tuvo un tirón muy fuerte al principio. Llegó a subir un 30% en 2018 respecto a 2011. Pero luego parece que se ha frenado un poco. Y en 2023 estaba en un plus 20% acumulado. Vale. Pero el núcleo duro del hospital, en España, médicos y enfermeras, ha seguido creciendo y fortaleciéndose durante más de 10 años. Y es una tendencia que vemos en otros países de Europa también, aunque cada uno a su ritmo. Esta dicotomía es fascinante, la verdad. Cae el empleo en general, pero sube en hospitales. Claro, esto te hace preguntarte, ¿dónde está cayendo entonces el empleo en general? ¿Será en atención primaria? ¿En otros servicios fuera del hospital? Quizá en la parte privada no hospitalaria. El informe de FEDEA no llega a ese detalle, no. No en esta parte que estamos viendo. Se centra en el dato global y luego en el hospitalario. Habría que mirar otras fuentes para saber exactamente dónde se está produciendo esa contracción general, que no vemos en los hospitales. Pero la divergencia, en sí misma, ya es un hallazgo importante del informe. Sugiere que puede haber desequilibrios o una reconfiguración del empleo dentro del sector. De acuerdo. Una pieza clave, sí. Bueno, cambiemos un poco de tema, pero sin salirnos del mundo laboral. Los salarios. Un tema siempre delicado y fundamental para atraer gente buena y que se quede. ¿Qué nos dice FEDEA de cómo se paga aquí al personal sanitario, comparado con otros países? Sé que usan unas ratios respecto al salario medio. Correcto.
FEDEA usa datos de la OCDE. Los últimos son de 2023. Y lo que miran es la ratio entre lo que cobra el personal sanitario, médicos y enfermeras asalariados, y el salario medio de todos los trabajadores del país. Es una forma interesante de ver el poder adquisitivo relativo de estas profesiones en su propia economía. No compara euros absolutos que engañan por el coste de vida, sino su posición relativa. Entendido. ¿Y qué sale para los médicos de cabecera en España? Los de atención primaria. Pues para los médicos de primaria asalariados, lo normal en la OCDE es que ganen más o menos el doble que el salario medio del país. En España, esa ratio está en torno a 2,4. Es decir, un médico de cabecera asalariado gana de media 2,4 veces el sueldo medio español. Un 2,4. ¿Y eso cómo nos deja? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Pues nos deja bastante bien, la verdad. Estamos por encima de la media de la OCDE, que es 2,1. Ah, mira. De hecho, estamos en niveles parecidos a Suecia o a los Países Bajos en esa ratio concreta. Así que, comparativamente, la remuneración relativa de los médicos de primaria aquí es, pues, bastante competitiva. Oye, pues, eso es un dato positivo. Y se mantiene esa buena posición cuando miramos a los médicos especialistas, que suelen tener formación más larga, sueldos más altos. Ahí la cosa cambia un poquito. Los especialistas asalariados, lógicamente, tienen ratios más altas que los de primaria. La media en la OCDE es que ganen casi 3 veces el salario promedio de su país. La ratio media es 2,7. ¿Y España? ¿Dónde estamos ahí? Pues España se queda con una ratio de 2,6 para los especialistas asalariados. Uy, justo por debajo. Sí, estamos muy cerca de la media OCDE, pero ligeramente por debajo. Y claro, nos quedamos más lejos de los países que lideran esto, como Irlanda, Alemania, Países Bajos, donde los especialistas ganan 3,2 o 3,3 veces el salario medio. Interesante. O sea que los de primaria están bien posicionados en salario relativo, pero nuestros especialistas, aunque ganan bastante más que la media, claro, no tanto como en otros países europeos importantes. ¿Esto podría afectar a que se nos vayan o a que no vengan especialistas de fuera? Esa es justo la pregunta que flota sobre estos datos, claro. Una ratio salarial relativa más baja que en países de nuestro entorno, pues puede ser un factor, uno más entre muchos, que dificulte atraer o retener a ciertos especialistas muy buscados internacionalmente. No será el único factor, ni mucho menos, pero el sueldo comparado siempre pesa algo. Completar la foto de salarios. Enfermería hospitalaria, ¿cómo salen en la comparación de ratios? Pues para el personal de enfermería de hospital asalariado, la media de la OCDE en 2023 era una ratio de 1,2. O sea que ganaban de media un 20% más que el salario medio de su país. ¿Y España? España mejora esa media. Nuestra ratio para enfermería de hospitales de 1,3. 1,3. Sí, nos pone en una posición parecida a Grecia o los Países Bajos y claramente por encima del promedio OCDE. Entonces, también una posición relativamente buena para enfermería de hospital, igual que para los médicos de primaria. Sí, pero aquí lo que es verdaderamente llamativo, y lo apunta FEDEA citando la OCDE, es la diferencia brutal que hay entre países para la enfermería. Hay unos contrastes Sí. tremendos. Por ejemplo, en 2023 había países como Suiza, Finlandia, incluso el Reino Unido, donde las enfermeras de hospital ganaban de media menos que el trabajador promedio del país. Una ratio por debajo de 1. No me digas. ¿Menos que la media? Vaya tela. Sí, sorprendente. ¿Y en el otro extremo? ¿Quiénes son los que más valoran, salarialmente hablando, a sus enfermeras? Pues en el otro lado tienes países como la República Checa, Bélgica o Luxemburgo. Allí la ratio para enfermería de hospital era de 1,5 o más. Es decir, que ganaban al menos un 50% más que el salario medio nacional. Comparado con eso, nuestro 1,3 español, que está bien respecto a la media OCDE, pues queda lejos de estos países que más pagan relativamente a la enfermería. Vaya abanico, sí. Es un buen recordatorio de que las comparaciones siempre hay que mirarlas con cuidado. Bueno, pues hemos tocado bastantes palos. Caída general del empleo, pero subida en hospitales, salarios relativos decentes para primaria y enfermería, pero un poco menos competitivos para especialistas. Si intentamos juntar todas las piezas del puzzle, ¿qué imagen final nos deja este análisis de FEDEA? ¿Cuál sería el mensaje clave? Yo creo que el mensaje clave es la complejidad y que hay tendencias que van en direcciones opuestas. Por un lado, esa señal de alarma, ¿no? La caída general del empleo sanitario, que FEDEA llama preocupante y que además parece que se ha acelerado. Eso podría indicar problemas en partes del sistema que no son los grandes hospitales, o cambios estructurales que aún no entendemos bien.
Pero por otro lado, tienes la fortaleza del empleo en hospitales. Ha crecido sin parar durante más de una década, tanto médicos como enfermeras. Y a eso le sumas unos salarios relativos que, bueno, con matices para los especialistas, pero en general no nos dejan en mala posición comparativa en la OCDE, ni para primaria ni para enfermería hospitalaria. Es como tener dos motores en el mismo coche, uno que va frenando y otro que acelera. La pregunta es hacia dónde va el coche entero, ¿no? Exactamente. Si conectamos todo, la imagen es intrincada. La preocupación de FDA por la tendencia general choca con la buena salud, digamos, del empleo hospitalario. Y los sueldos relativos, aunque mejorables para especialistas, no parecen el principal problema, al menos si comparamos con otros para primaria y enfermería. Es un cuadro complejo, que invita a investigar más, a ver por qué esas divergencias. Justo. Esta exploración nos deja una foto más clara, sí, pero también nos abren nuevas preguntas. Hemos visto esa diferencia tan marcada entre lo que pasa en el conjunto del sector y lo que pasa dentro de los hospitales. Y si a eso le sumamos los desafíos enormes que todos sabemos que tiene nuestro sistema, el envejecimiento, los crónicos, los cuidados de larga duración, la presión en primaria, pues la reflexión final casi sale sola. Teniendo en cuenta esa disparidad entre el empleo general y el hospitalario y pensando en las necesidades de atención que van a ir a más, ¿cómo deberíamos reconfigurar la planificación de la gente, de los recursos humanos en sanidad? ¿Cómo aseguramos que el talento que tanto necesitamos se distribuye bien y responde a lo que la gente necesita de verdad? No solo en los hospitales, sino también, y quizá cada vez más importante, fuera de ellos. Pues ahí queda esa reflexión, ¿no? Para seguir dándole vueltas. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.